Para dar inicio a la cápsula del sistema urogenital me presento, mi nombre es Josefa Ramos y describiré brevemente el sistema urogenital. Corresponde a un sistema que considera órganos de las vías urinarias y a los órganos genitales. Estos órganos tienen un origen embrionario común, pero funcionalmente no están muy relacionados. Anatómicamente, por su ubicación sí lo están. Ahora, para continuar, comenzaremos con el riñón, que corresponde a un órgano de las vías urinarias. El riñón podemos encontrar en su periferia la corteza renal, a continuación las pirámides renales separadas entre sí por las columnas renales. Luego le siguen las papilas renales, que les permiten conectar con los cálices menores, que a su vez forman los cálices mayores, y bajo estos cálices encontramos el seno renal, y en conjunto estos cálices forman la pelvis renal, que permite que el riñón se conecte con el uréter. Ahora, con respecto a la formación de la orina, esto se da principalmente en una estructura que encontramos en la corteza denominada nefrona. Se divide en tres etapas. Primeramente tenemos la filtración glomerular, a continuación tenemos la reabsorción y finalmente tenemos la secreción de la orina. La primera etapa, que es la filtración glomerular, se da en el glomérulo, que se encuentra en la nefrona. Esto permite que se filtren sustancias tóxicas y además sustancias necesarias para distintos procesos metabólicos. A continuación le sigue la reabsorción, que se da en el túbulo, lo que permite reabsorber, como indica su nombre, las sustancias que son necesarias para distintos procesos metabólicos como glucosa, aminoácidos, entre otros. Y finalmente tenemos la secreción, que permite que la orina formada baje a través de los cálices menores por la secreción a través de las papilas renales y finalmente estos bajen por los uréteres. Hola, me presento, soy Gustavo Ilek y hoy día voy a hablar sobre los uréteres. ¿Qué son los uréteres? Son ductos de músculo lisos que van a tener la función de llevar la orina que es generada por los riñones hacia la vejiga. Tiene tres estrechamientos que van a formar dos porciones. ¿Cómo eso? Vamos a verlo. El estrechamiento piloureteral, que es el que contacta el riñón con el uréter. También tenemos el estrechamiento ilíaco, que va a estar anterior a la arteria ilíaca externa. Entre estos dos estrechamientos se va a formar la porción lumbar. Y entre el ilíaco y la porción intramural se va a formar el pélvico. Recordad que los estrechamientos es mucho más probable que se obstaculice un cálculo que es generado a los altos niveles de sales y minerales en los riñones, que es como una pequeña piedrecilla. ¿Por qué se genera el dolor en cálculo? Debido al hiperperaltismo, que es el movimiento del músculo liso para que el cálculo descienda. Y eso genera demasiado dolor, depende del tamaño y la contextura del cálculo. La vejiga. La vejiga es un compartimento con forma de globo que va a tener la función de recibir la orina y excretarla cuando eh, obviamente sea necesario. Tiene un fondo, también tiene un cuerpo de la vejiga y el cuello, que va a estar en contacto con la uretra. Con, por ejemplo, la uretra masculina sería la preprostática y la arteria femenina sería la intrapélvica, que sería la primera porción. Y también el trígono vesical, que es un engrosamiento del ureterio. En la vejiga se puede generar una enfermedad que es llamada la cistitis, que es simplemente la llegada de colonias bacterianas. Lo más probable es que en el sector del ano migren por la uretra hasta llegar a la vejiga, donde se pueden de una forma anclar a las paredes de la vejiga. Y esto produce una inflamación en la mucosa. En hombres es mucho menos probable, ya que nosotros tenemos una uretra más larga, si hablamos de longitud, comparada con las mujeres. Bueno, con respecto a los genitales masculinos, entre sus elementos que podemos señalar como el pene, los testículos o la próstata, entre otros, está el escroto, el cual es una prolongación de la piel del abdomen y contiene y protege a los testículos, los cuales, a su vez, están separados y compartimentalizados por la túnica dartos. Los testículos también están cubiertos por varias capas, entre las que ya señalamos el escroto y la túnica dartos, y también está presente la túnica albugínea, la cual es blanquecina y es única en los testículos. Con respecto a la vía espermática, se inicia en los testículos, específicamente en los túbulos seminíferos, los cuales, mediante la red de testis, llevan los espermatozoides al epididimo para su maduración. Luego, del epididimo son llevados por los conductos deferentes, los cuales se comunican con la vesícula seminal, la cual libera líquido seminal que nutre a los espermatozoides. Su fusión
genera al conducto eyaculador, el cual libera su contenido en la pared posterior de la uretra. La uretra posee 4 porciones y en su recorrido se secreta líquido seminal de la próstata a nivel de la uretra prostática que nutre al semen. Y posteriormente también es secretado mucus por las glándulas bulbouretrales, las cuales le otorgan espesor y lubrican a la uretra. Finalmente, el semen es llevado mediante la uretra membranosa por el pene, el cual posee 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso, los cuales permiten la erección y la posterior eyaculación. También, y para finalizar, cabe destacar que el pene posee diferentes músculos y ligamentos, entre los que destacan el ligamento suspensorio, que permite fijar el origen del pene a la sínfisis púbica, y el músculo isquio cavernoso, el cual se contrae durante la excitación y promueve la eyaculación. Mi nombre es Mauricio Canteras y continuaré con los genitales femeninos. Los genitales femeninos se pueden dividir en genitales femeninos externos y genitales femeninos internos. Los genitales femeninos externos corresponden a la vulva. La vulva está constituida anteriormente por el monte del pubis. Lateralmente podemos encontrar los labios pudendos mayores, los cuales corresponden a pliegues musculocutáneos, los cuales almacenan grasas y están habitualmente recubiertos por vellos. Luego los labios pudendos menores, que corresponden a pliegues cutáneos, los cuales no están cubiertos ni por vellos y tampoco almacenan grasas. Luego el clítoris, que corresponde al órgano eréctil de los genitales femeninos. Luego el vestíbulo vaginal, que corresponde al espacio delimitado por los labios pudendos menores. En su contenido se encuentra la apertura uretral externa, la cual permite la excreción de la orina hacia el medio externo, y el introito vaginal. Luego continuamos con los bulbos del vestíbulo, los cuales corresponden a tejido eréctil, el cual se encuentra en un plano más profundo, por lo tanto no se ve en esta imagen. Luego continuamos con las glándulas vestibulares mayores y glándulas parauretrales, las cuales corresponden al tejido glandular que forma parte de los genitales femeninos externos. Continuamos con los genitales femeninos internos. Primero los ovarios. Los ovarios corresponden a las gónadas y glándulas de los genitales femeninos. Su principal función es la producción de ovocitos secundarios y secreción de hormonas sexuales femeninas, tales como estrógenos y progesterona. Luego las tubas uterinas, que corresponden a los ductos que comunican al útero con los ovarios, miden de 10 a 14 centímetros, y en su interior ocurre la fecundación. Luego el útero, que corresponde a este órgano muscular de paredes gruesas. Hacia inferior se comunica con el canal vaginal, y en su interior se realiza la implantación del embrión y posterior desarrollo del feto. Finalmente el canal vaginal, que corresponde a este canal fibromuscular, el cual va desde el introito vaginal hasta el cérvix uterino, en el cual se inserta a través del fornix. Yo soy Sofía Siger y les voy a hablar sobre la fecundación. La fecundación es la fusión de los gametos masculinos y femeninos, es decir, del espermatozoide y un ovocito secundario, que se lleva a cabo en las tubas uterinas y gracias a diversos procesos que conllevan a restablecer la dotación cromosómica normal del ser humano. Pero previo a esta etapa se requieren cambios en el espermatozoide para que suceda. Luego, lo que marca el inicio de la fecundación es la penetración de la corona radiada del ovocito por parte de varios espermatozoides. Esto lo logran gracias a la liberación de la enzima hialuronidasa y al movimiento de su flagelo. Cuando esto ya ocurre, la cabeza del espermatozoide se adhiere a la siguiente capa en respuesta al reconocimiento. Y con esto, luego ocurre la penetración de la zona pelúcida, que es la capa externa y que está en contacto directo con el ovocito. Para poder penetrar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide establece contacto con el receptor de la zona pelúcida, que es el ZP3, y desencadena la reacción acrosómica, la cual consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolicina, las cuales disuelven la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide, y asimismo esta reacción provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permiten su capacitación final para poder penetrar en el interior del óvulo, y al momento de fundir las membranas se desencadenan 3 procesos distintos en el óvulo. La formación del cono de fecundación, que permite la fusión de las membranas del óvulo con la del espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar, y que a su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de gránulos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Ya finalmente, al término de la fecundación, ocurre la fusión de núcleos y formación del cigoto, ya que al momento de la entrada de la cabeza del espermatozoide, el óvulo se activa para terminar la meiosis, que reduce su número de cromosomas y así los gametos forman los pronúcleos. Y cuando se encuentran uno al lado del otro, ocurre la fusión de ambos, restableciendo su dotación cromosómica, es decir, a 46 cromosomas, y así es como finaliza la fecundación, con la formación del cigoto humano.